Yo me acuerdo, fíjate, todavía me acuerdo, he de haber tenido como 4 años. Mi mamá daba clases de inglés y entonces luego me llevaba allá a su salón, como estaba yo chiquito ahí. Y entonces, y lo que me acuerdo que con el grupo que tenía de los jóvenes ya grandes, ¿no? Me dijo, a ver, si era que pasa aquí y dibújale, haz un dibujo. Entonces un poco, seguramente ella se sorprendía por los dibujos que yo hacía. Y así lo tengo presente. Pasé al pizarrón y yo creo que me llegaba el pizarrón, ¿sí? Y ahí con el gis. Y lo que hice de memoria, un dibujo de una sirena. Era una sirena porque en ese tiempo pues los juegos no eran como ustedes ahora, ¿no? Entonces era la lotería y estaba que la sirena y eso. Pues esa sirena, la dibujé de memoria, así. Y se empezaron a reír porque le resultaba muy gracioso que hiciera yo a una mujer con los senos desnudos, un niño de 4 años que los hiciera. Les daba risa, ¿no? Para ellos, como que sí, era un tiempo en donde un presidente, no recuerdo ahorita cuál, le puso a la escultura de la Diana, le puso unos calzones de metal. Ese era ese tiempo. Y después ya lo entiendo, pues con razón se reían de que estuviera. Lo que les quiero decir es que desde que estaba yo pequeño, ya de alguna manera me ubicaban que yo tenía esas características. Igual en la primaria, en primero, la directora, mi maestra, me llevó a la dirección para que le hiciera un dibujo allá a la directora, ¿sí? Y así le hacía. Entonces quiere decir que desde niño yo ya tenía esa vocación que, como les había dicho, les había platicado, que parte de la vocación es, ahora le llaman la inteligencia visual, ¿sí? Entonces, mi campo neuronal, hay una zona del campo neuronal que tiene la capacidad de procesar información visual. Entonces eso, pues de alguna manera nos ubica a nosotros que nos dedicamos a estas actividades, ¿sí? Entonces tiene que ver con ese potencial que traemos, ¿sí? Pero ya desde pequeño. Estudiaría pintura. Es que esto también tiene que ver con la vocación, en donde la vocación integra la posibilidad, o sea, la capacidad que tenemos para poder procesar información específica para esa actividad. Pero también hay otro elemento en la vocación, que es la pasión, el gusto por estar dibujando y estar pintando. Volviendo a la primaria, yo estaba en 3er año de primaria y mandaron llamar a mi mamá, y que porque ya llega mi mamá ahí a la primaria con el maestro. Dice, a ver, Heráclito, trae tu cuaderno. Dice, es que su hijo no trabaja, no hace nada. A ver, trae tu cuaderno. Y mi cuaderno lleno de dibujos. Para él, para el profesor, pues no hacía nada. Pero lo que hacía era, yo trabajaba más que los demás, pero haciendo dibujos, claro. No hacía lo que debería de hacer y pues ni modo me castigaron. Pero ya es otro elemento, la pasión. Entonces ya desde ahí yo ya estaba decidido a que yo lo iba a hacer, ¿sí? Ya no me costó trabajo después, pues optar, ¿no? por esta actividad, ¿no? Por decidirme ya cuando tuve la opción, ¿no? Que ya desde niño yo lo hacía, aunque prefería yo dibujar, pintar, que salirme a jugar fútbol. Que por cierto, mi hermano, casi de mi edad, es 2 años menor, tenía una vocación semejante. Los dos dibujábamos y se sorprendían que los dos pudiéramos dibujar. Pero mi hermano tenía una habilidad para jugar el fútbol, y me acuerdo que desde niño
lo iban a ver las gentes en el campo, ¿no? Estaba pequeñito, ¿sí? Y jugaba fútbol y burlaba a los contrarios. Y la gente salía nada más para verlo. Eso de alguna manera pues lo reforzaba en su entorno social, ¿no? Le daba... Y entonces, y yo pues no me interesaba jugar fútbol, y él se desarrolló y se separó porque tenía ese otro don, ¿sí? Y yo me dediqué a esta actividad, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. En la escuela de pintura, bueno, ya estando, yo quería apoyar a mis padres económicamente. Y entonces, para eso, al mismo tiempo, yo quería estudiar pintura. Entonces, hubo una solicitud, salieron ahí para que trabajáramos en la Secretaría, me acuerdo, de Comunicaciones y Transportes. Estaba aquí en Xola. Y ahí metí, tiene mi solicitud para trabajar. Y también estaba buscando trabajo en la SEP, pero de dibujante. Y mi tío tenía una conexión ahí y para que me metieran. Entonces, por un lado, en la Secretaría de Comunicaciones y por otro lado en la SEP, pero ya de dibujante. Entonces me pidieron que hiciera un retrato para que mostrara yo. Y era un retrato del secretario de Educación entonces, era Agustín Yáñez, que era un escritor, ¿sí? Como secretario. Le hice el retrato y ya, se dejaron. Y luego después me llegaron la respuesta de los trabajos. Entonces, que iba yo a trabajar en la SCOP, ¿sí? Iba yo a barrer un piso, todo el piso. Entonces, era mediodía y luego ya me iba yo a ir a estudiar, ¿sí? Pero al mismo tiempo me llegó, casi al mismo tiempo, me responden en la SEP, me mandan llamar y me dicen que el secretario de Educación, sí, cuando vio el trabajo, pues que no me iba a dar trabajo, que me iba a dar una beca. Y yo dije, pues órale. Pero la beca me la dieron como era de la Secretaría de Educación, me la dieron en Bellas Artes, que era la Escuela de Pintura de la Esmeralda. Entonces por ahí me canalicé ya a trabajar, ¿sí? Entonces ya con una beca, ¿sí? Entonces ya me integré. Entonces que era lo que quería, pero al mismo tiempo ya dejé el otro trabajo porque ya tenía la beca, ¿sí? Y fue como me integré a esta profesión, ¿sí? Bueno, paralelamente yo tenía unos profesores en la Esmeralda, y que eran profesores también en la ENAP, allá en San Carlos. Y entonces ahí, ya después, tuve la oportunidad de inscribirme en la carrera de escultura. Entonces en la mañana me iba a pintura, ¿sí? Acá en la Esmeralda, y en la tarde estudié escultura, ¿sí? Entonces, porque también me gustaba hacer escultura, ¿sí? Entonces quería yo, por las dos, y es como estudié, ¿sí? Escultura. Aunque ahí no terminé en Bellas Artes, aquí nada más desarrollé como 6 semestres de escultura, ¿sí? Que de hecho mi primera exposición fue de escultura. ¿Sí? Ahí yo me daba cuenta, sí noté la diferencia. La diferencia es que en San Carlos había más promoción de la expresión libre y en Bellas Artes había más disciplina sobre los programas muy establecidos. Y entonces, pero también ahí me acuerdo
que tal vez, bueno, es que era en una época en donde se había desterrado todo lo que tenía que ver con el academicismo y el dibujo figurativo y todo esto. Era una etapa de la ruptura, y en San Carlos se manejó de una manera más abierta, y entonces en donde los maestros ya no querían manejar la figura, sino que, y en Bellas Artes todavía se estaba en los primeros grados, teníamos que disciplinarnos, manejar primero la figura, y luego ya después venía ya dentro del proceso ya la expresión libre y el abstraccionismo. Entonces noté que había más disciplina en Bellas Artes, ¿sí? No, había un programa establecido con unos objetivos claros y determinados en Bellas Artes y en Esmeralda, que por cierto había uno que cubrir, porque la manera en que se trabajaba en ese entonces, en cada salón estaba en un marco enmarcado el programa de estudio, ¿sí?, de cada grupo y cada nivel. Y entonces ahí estaba frente a todos, nada de que el maestro se le ocurría dar otra cosa, sino teníamos que cumplir. Y al final, en este caso, en Bellas Artes no eran por semestres, sino era fin de año, ¿sí? Eran anuales los ciclos. Y entonces acá, al finalizar el año, no calificaba el maestro, calificaban grupos de maestros, un colegio de maestros con el director. Entonces lo que teníamos es que poner nuestros trabajos del programa que estaba establecido, y entonces ya dejaban solo al maestro con el director y ese grupo, y el maestro les decía, bueno, de esto se trata, y los que calificaban era el director y un colegio de profesores. Entonces esta era, no solamente se evidenciaba el trabajo que realizábamos, sino que el trabajo que realizaba cada maestro, ¿sí? Y entonces, si en San Carlos no, era más libre, ¿sí? Y ahí el maestro calificaba, y me contaba que había maestros pues que ahí te dejaban, y sí, te ponían el 10 y ahí haz lo que quieras, ¿sí? Había unos que tenían una formación más disciplinaria, ¿sí? Entonces, y eso era la diferencia, ¿no?, que de alguna manera pues experimenté, ¿no? En el campo de la ilustración, en ese tiempo no existía esta orientación como carrera. Existía en San Carlos la carrera de dibujo publicitario, que convivía con artes visuales, ¿sí? Pero había un choque a nivel ideológico del artista con todo su compromiso humanista y social de poder contextualizar su trabajo en ese entorno, y el dibujo publicitario, que era promover el consumo. Y entonces, y había un choque en San Carlos con el dibujo publicitario, y después del 68 comenzó a poner en entredicho los objetivos de la carrera, al grado de que el dibujo publicitario no lo quería, porque chocaba con el concepto más profundo, ¿no?, que se buscaba en el arte. Y sacaron a la escuela y la llevaron por Tacuba, por ahí, no era era en otro edificio. Ahí estaba el maestro Chuy, el dibujo publicitario. Creo que también estaba el maestro Manzano, no sé, algunos de este grupo, y otros que nos quedamos en artes plásticas, ¿sí?, artes visuales, lo que conocemos ahora. Pero también se puso, después del 68,
en entredicho los objetivos del arte. O sea, ¿para qué queremos el arte? Para adornar las salas de los burgueses. Decía no. Y entonces se tomó una posición, después de que corrieron a dibujo publicitario, en esta dinámica de cuestionar el programa de estudios, se tomó una posición de servir a la sociedad. Pero para servir a la sociedad, entonces, ¿cómo servimos a la sociedad? Sí, aquí se tomó mucho la posición de la Bauhaus como un medio para poder servir a la sociedad por medio de estas actividades. Y entonces se crea la carrera de diseño gráfico. ¿Sí? Entonces ahí se da, pero al mismo tiempo que esto tenía más relación con el dibujo publicitario, pero ya no con las mismas bases que tenía el programa de dibujo publicitario. Y los de dibujo publicitario, también al sentirse presionados, trataron de hacer un nuevo programa. Y en lugar de ponerle dibujo publicitario, le pusieron a la carrera comunicación visual. Pero los objetivos de los egresados de diseño gráfico, en donde estaba la ilustración, eran los mismos objetivos del egresado de comunicación visual, que antes era dibujo publicitario. Y entonces acá esto se dio, y desde mi punto de vista particular, yo me dedicaba al arte, y antes de terminar la carrera allí en Bellas Artes, yo ya hacía exposiciones, pero por unas situaciones después del 68, pues tratábamos de cambiar el sistema priista en ese tiempo, ¿no? Entonces, después de este trauma, ¿no?, del 68, y entonces, en donde cuestionábamos también, a nivel personal, cuestionaba yo los fines del arte, y a mí no me interesaban las galerías para que vinieran los burgueses que ideológicamente, mi posición marxista en este tiempo, pues chocaba. Entonces no quería yo saber sobre el arte, pero ¿cómo podía yo integrarme, ¿sí?, a servir a la sociedad? Y encontré una manera, que era hacer ilustraciones, pero dentro de las ilustraciones yo trataba de evitar hacer ilustración publicitaria para el consumismo, y entonces me canalicé en el área de la cultura, haciendo ilustraciones de los libros de texto, que seguramente sus papás fueron víctimas de mis dibujos, ¿sí? Y ahí trabajé como unos 5 años haciendo ilustraciones en los libros de texto, y fue como me canalicé en la ilustración, que de hecho es cuando la descubrí en realidad, porque antes, cuando estaba yo en mi posición de artista, despreciábamos a los que hacían ilustración, y por eso se corrieron a los de dibujo publicitario, porque lo asociábamos al consumismo. Pero nos dimos cuenta que no solamente era eso, podíamos servir de otra manera, ¿sí? Y la otra manera era apoyar la educación, apoyar la cultura, entonces por los mismos medios. Y entonces opté por esa actividad, y cuando estaba yo como artista con mis grupos, como que eso era muy rebajarnos, ¿eh? Al grado que les digo que corrieron a esa carrera. Pero entonces aquí yo la revaloré. Es que es una forma de servir a la sociedad, que era lo que querían los de la Bauhaus, ¿no? Entonces, servir a la sociedad, entonces era integrarnos a la dinámica económica, política, cultural de la sociedad mediante nuestra actividad. Y comencé a amar esta otra forma
de canalizar mis habilidades, ¿sí? Que eran antes para las galerías, ahora eran para servir a la sociedad, ¿sí? Aunque tenía yo éxito hasta económico, ¿sí? Era superior cuando vendía yo mi trabajo, pero había un sentimiento de culpa ahí que rechazaba yo esa actividad. Ahora la revaloro, ¿sí? Tiene todo, está en su lugar, ¿sí? Y por eso me canalicé en la ilustración. Mi primera exposición ha de haber sido, todavía estaba yo de estudiante, tenía yo como 23 años, ¿sí? Entonces, pues al principio, pues como tiene uno poca obra, pues se reúne uno con sus compañeros y hacemos exposiciones colectivas, ¿sí? Y sí, como a los 23 años. De la pintura mural, pues tiene que ver con la ilustración. Es trabajar para un público, ¿sí? Transmitir un mensaje, ¿sí? A un público más, digamos, más grande que lo que nos ofrecen las galerías, ¿no? Pero para eso nos compromete entre qué es lo que voy a pintar para ese público, para lucirme qué bueno soy. No, es para ayudar y promover valores de justicia social, de ecología. En eso radica el valor, porque ahora yo me doy cuenta que muchos que pintan mural es para hacer lucir sus habilidades, ¿no? ¿Sí? Yo creo que hay que buscar otro sentido más de hacer crecer a la sociedad. ¿Sí? Por eso la pintura mural es un medio para poder difundir los mensajes, ¿no? Para servir a la sociedad. Tiene que ver con lo que sirve la ilustración y debe de servir, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto tenía que ver mucho con la posición ideológica y de promover esos valores. Y había un maestro, se llamaba porque ya falleció, José Hernández Delgadillo. Y entonces él me jaló, me gustaba lo que él hacía, porque él hacía mural precisamente promoviendo valores de justicia social. Y entonces yo me sumé a él, le ayudaba yo, y comencé a aprender con él la pintura mural. Y andábamos así, ¿sí? Por muchas partes de la ciudad y también en diferentes estados. Parecíamos grafiteros, todavía no existía el grafiti, pero las pinturas pintábamos en bardas y todo esto, pero ya también con una posición ideológica, ¿sí? Y pintábamos cerca de donde había problemas laborales o huelgas, cosas así. Entonces aprovechábamos y entonces y buscábamos recursos y pintábamos murales alrededor de esos movimientos, ¿sí? Entonces y ahí me integré con ese maestro. Luego ya trabajábamos cada quien, bueno, trabajábamos en conjunto, pero también luego a veces había que trabajar en diferentes lugares y yo trabajaba por separado, pero era la misma visión, ¿sí? Entonces ahí es como me comencé a integrar, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la ilustración, porque para mí la pintura mural está más cerca de la pintura mural un ilustrador que un artista visual, como lo entendemos, ¿sí? Porque las exigencias que tiene el ilustrador es comunicarse con un público que no es especialista en arte, ¿sí? Y el artista visual, ese dice, no, pues si me entienden bien, si no, sí, es mal para ellos, ¿no? Entonces y por eso a mí me gustaba mucho la pintura mural, y entonces de ahí me comencé a
a derivar en esta actividad. Y luego ya después, por medio de este maestro, ya después me jaló porque le encargaban trabajos de pintura mural, pero ya trabajos profesionales. Y entonces y ya él me integraba a su equipo, que éramos, pues podríamos decir que casi dos, él y yo, ¿sí? A veces se sumaban algunos otros estudiantes para apoyar, ¿sí?, el trabajo. Y con él comencé a realizar murales que le encargaban a arquitectos. Hay unos murales, no sé si todavía estén, en el Soldominio se llama, es una unidad habitacional donde hicimos unos murales, sí, muy grandes, y llenábamos de murales, pero eran por encargo. También le encargaron al maestro, que era el que estaba en contacto con arquitectos y todo esto, y le encargaron acá en el imán, ¿sí?, esculturas, juegos, porque en el imán, como se realizan actividades ahí para los niños, ahí hicimos juegos de esculturas, o sea, con formas escultóricas, pero todo lo que implica. Pues de hecho no sé si lo hayan visto, está en la avenida Insurgentes, ¿sí?, en el imán precisamente. Esta es una de las esculturas que trabajé con este maestro. Le encargaban cosas y a mí me dejaba que hiciera una, y otras también. Allí en el imán hay un relieve que hice en pequeño, y entonces ya se encargó a técnicos que se hicieran las ampliaciones, porque se hizo sobre fibra de vidrio. Entonces eran trabajos profesionales y trabajos de expresión personal mediante la pintura mural, ¿sí? Entonces y de ahí ya me comencé a conectar en resolver ya problemas específicos y profesionales, ¿no?, para poder abordar diferentes técnicas y esto, ¿no? Pues hay un programa que de hecho tiene poco que se rehizo con el nuevo programa. Y entonces básicamente pues trata de integrar, ¿sí? Antes, en el programa anterior, casi se aplicaba mucho la técnica del fresco. Se ponía mucho énfasis en las técnicas, no tanto en el concepto de la pintura mural. Entonces, y lo que pintábamos era ejercicios de pintura al fresco, porque se asocia el fresco a la pintura mural, y como que saber la técnica del fresco te hace muralista, y no es cierto. Lo importante es el concepto, y el concepto, ¿qué vas a pintar? ¿Para quién vas a pintar? ¿Y para qué vas a pintar? Entonces, y ahí ahora el nuevo programa exige que abordemos esa problemática, el por qué, para quién, y el cómo, que sería la técnica. Pero la técnica, pues eso ya está en el internet, cómo pintar algo, eso. Pero los conceptos, ¿sí?, que es la teoría, ahora se enfrenta más sobre esa área. Ahora, tenemos una tradición ya desde un punto de vista personal como maestros, y cada quien agarra su línea, ¿no? Y yo me enfoco más sobre el concepto, y lo que he visto es que tiene que ver con la ilustración. En un muro, esa es la pintura mural, es ilustrar, porque ilustrar, como les había yo platicado, pues sus raíces de la palabra es illustrare, dar luz al entendimiento, pero damos luz al entendimiento mediante nuestro lenguaje. Y el lenguaje es el dibujo, la pintura. Y entonces, ¿y qué quiero que entienda el público? ¿Sí? Entonces, y eso, para que lo entienda, debo de descubrir todos los elementos del lenguaje, y los códigos, el significante, el significado, los efectos en el público, todo eso, y también los valores.
tiene que ver más con la ilustración. Pero la diferencia entre una ilustración y una pintura mural, que es una ilustración en el muro, es el formato. El formato tiene que ver con el espacio, las condicionantes del espacio arquitectónico. Tenemos, por ejemplo, una zona, si vamos a hacer un mural alrededor de eso, hay muros iluminados, unos menos iluminados, pero también hay puntos de vista. En una ilustración vemos una revista, en un libro, de frente. Entonces vemos completamente la imagen. Pero en un mural podemos ver en una posición inclinada el muro. Pues tenemos que considerar esos puntos de vista y los focos visuales que nos presenta la imagen. Y también hay muros más iluminados que otros. Hay muros que no lo podemos lograr ver de un solo golpe de vista. Solamente vamos recorriendo, digamos, si es un pasillo largo y hay un muro grande, llega un momento que no lo podemos ver completo, lo vemos por partes. Por todos esos son condicionamientos que el ilustrador, que está más relacionado con la ilustración, ¿sí?, impresa, entonces no maneja. Esa sería la diferencia, las condicionantes formales y técnicas, ¿eh? Entonces, ¿cómo se debe de tratar el muro para pintar? Pero esto, como técnica, les digo, es fácil. Pero esas condicionantes harían la diferencia, pero sobre la base de lo que es el concepto de ilustración, el por qué, para qué y para quién, ¿sí? Sí. Bueno, pues yo aquí empecé. A mí me invitaron por unas cuestiones muy particulares. Entonces, no vine a buscar chamba aquí, sino era un tiempo en donde yo realizaba trabajos en donde me hacía notar dentro del medio, o sea que era famoso dentro del medio, no tanto como artista y como ilustrador, porque en ese tiempo trabajaba yo junto formamos un equipo. Era un equipo que se había hecho cuando había muchos recursos económicos y había un ego muy grande de López Portillo, y López Portillo quería hacer un centro de estudios de medios y procedimientos avanzados para la educación. Y para esa gran empresa del gobierno se la dejó a Rosa Cruz Alegría, una funcionaria que además, bueno, había cuestiones personales ahí con este cuate, y le dio su juguetito, y lo que querían es hacer un centro educativo para toda Latinoamérica, pero de ahí se iban a hacer producciones visuales, publicaciones, impresos, y lo que hicieron es seleccionar a los mejores ilustradores de México, y se hizo, sí, se pagaba por hacer el examen, y el examen no era nada más de muéstrame tu trabajo y ya es un trabajito, ¿no? Era un ejercicio que muchas veces duraba como un mes y nos pagaban para que hiciéramos el examen. Entonces, si muchos se apuntaban, no más por el examen, porque era una buena lana, porque había muchos recursos. Claro, no a cualquiera le daban, lo integraban, sino que primero tenía que mostrar su carpeta y ya decían si se integraban o no. Y así se hizo. Lo que se buscaba era el mejor taller de ilustrador, de los mejores ilustradores. Y pasaron aquí, hay muchos maestros que pasaron, que no les doy nombre y lo reprobaron, ¿sí? Entonces, no les doy nombres porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Entonces, y así, al integrar ese equipo, dentro de ese equipo,
estaba una maestra que falleció hace poco, Linda Sánchez, no sé si la conocieron. Ella se integró, bueno, la integraron a este, y para mí estaba el mejor dibujante, virtuoso pues, ¿no?, que ha tenido México, que era Melesio Galván. No sé si conozcan su obra, es una impresionante. Y junto con ellos estaban los hermanos Castro Leñero, que ahora ya son famosos como artistas. Estaba el maestro Pío Ota, sí, que ahora es escultor. Entonces era una selección. Entonces de ahí se hizo ese equipo, y entonces ya con ese equipo, además después hubo una serie de problemas laborales y posiciones ahí muy particulares, en donde nos corrieron a este grupo, y hubo una lucha, y en esa lucha política y también legal, en donde descubrimos, después en ese movimiento nos apoyaron mucho algunos líderes de izquierda, y después nos invitaron algunos del grupo a participar en un movimiento para poder hacer frente a las políticas neoliberales, ¿sí? Entonces, en esas políticas, entonces nos sumamos para integrarnos, para cambiar a este sistema. Y de hecho nos invitaron para hacernos guerrilleros. Entonces, y de ahí nos integramos, de ese grupo nos integramos dos, Melesio Galván y yo. Y entonces de ahí me acuerdo que nos enseñaron a disparar, venían cubanos, pero también nos enseñaron, nos daban cursos de sociología, de política. Me acuerdo que ahí nos dieron un curso de un libro que descubrí, una maravilla, ahora ya es más conocido, de El arte de la guerra, de Sun Tzu, que a partir de esas técnicas de Sun Tzu, Vietnam le ganó a Estados Unidos con menos recursos, ¿sí? Entonces, bueno, y así, y me acuerdo que íbamos a correr allá en Chapultepec, que hay un recorrido, ¿sí?, para correr, creo que es de 5 kilómetros, 6 kilómetros, y dábamos vueltas para capacitarnos físicamente. Pues andábamos en eso, y muchos se fueron, y era un movimiento latinoamericano, y en ese movimiento descubrieron que Melesio y yo nos dedicábamos al dibujo, a la ilustración, y entonces nos dijeron que nosotros nos íbamos a dedicar a hacer toda la propaganda para distribuirse en Latinoamérica, en contra de los movimientos militaristas, ¿sí?, y de la dictadura militar. En ese tiempo en Argentina estaba Videla, en Chile Pinochet, en Nicaragua estaba Somoza. Entonces todo eso, pero entonces ya nosotros ya no teníamos que ir a disparar, sino que hacíamos la propaganda, haciendo carteles, y ilustrando revistas, todo que tenía que ver, y también con los movimientos sociales acá. Entonces, y de ahí fue la manera en que nos canalizamos en esto, y ya no me fui a disparar, sino que haciendo, y estas serían unas imágenes, ¿sí?, que se utilizaron para ese movimiento. Lo que pasa que en ese movimiento, después, antes de que existiera el sindicato del Estunam, ¿sí?, entonces se estaba formando apenas, entonces y estaba
un líder de este sindicato, que creó este sindicato, Evaristo Pérez Arriola se llamaba. Entonces, y él en las imprentas que tenían, ahí se imprimían carteles para diferentes movimientos latinoamericanos, pero era como por abajo del agua, ¿sí? Entonces, después aprovecharon estas imágenes, las aprovecharon para crear el movimiento del Estunam. Estas son ya para el Estunam, eran unos carteles grandísimos, y entonces, bueno, de un pliego, ¿no? Entonces pero antes estos eran para otros movimientos, pero esto ya fue una reutilización para aprovecharlos aquí, ¿sí? Y entonces, y fue como me canalicé en esa área, y al mismo tiempo la chamba que hacíamos después con el movimiento laboral que tuvimos, con ese equipo con ese taller en donde hubo un problema laboral. Después, para evitar las broncas, porque ganamos desde el punto de vista político y legal, ¿sí? Y entonces nos canalizaron en Bellas Artes. Y en Bellas Artes me puse en contacto con un escritor que era el director del Departamento de Literatura. Y con ese director le planteamos, ¿no? Fui personalmente y con Melesio le planteamos lo que hacíamos y queríamos ver si nos canalizaba, ¿no? En lugar de estar haciendo dibujitos y gráficas y así. Entonces, y él nos absorbe. Y entonces ya le hablé a los hermanos Castro Leñero y a otros maravillosos. Y digo, era una selección de los mejores ilustradores, pues él fascinado, ¿no? Y entonces acá fue una circunstancia muy particular. Fíjense, su proyecto de Gustavo Sainz, este escritor, como director, él lo que quería, porque tenía muchas conexiones, realizar una publicación, un suplemento cultural, pero que se difundiera no en un periódico, sino en todos los periódicos o los más importantes de México, que el Universal, que la Prensa, que en todos siempre iba a estar. O sea que cualquier periódico que escogieras, iba a estar el suplemento cultural. Era un proyecto maravilloso, ¿sí? En donde se promovía la cultura a partir de ese suplemento. Y nosotros hacíamos las imágenes. Y lógicamente, ¿quién hizo esas imágenes? ¿Quién hizo esas imágenes? Entonces nos dimos a conocer y tengo así un bonche, pues estuvimos trabajando 16 años ahí. Entonces, y entonces además, daba pláticas con Melesio sobre nuestro trabajo y sobre la línea, la línea política que manejamos. Y entonces acá, en ese tiempo, había unos coordinadores de artes visuales y de diseño que tenían una posición que eran un poco de nuestra generación, y su posición era una posición ideológica de izquierda. Entonces querían manejar, sí, una política de diseño que tuviera ese sustento. Entonces, ¿y a quién van a llamar? Pues traen hacia Melesio y Heraclio. Entonces era así, ¿no? No andábamos buscando chamba. Entonces, y a mí me interesaba porque de alguna manera pues dábamos pláticas y esto. Y es como nos integramos. Lo que pasa que ahí necesitaba yo tener el título, el papelito, para poder dar clases. Y yo debía la materia de francés, porque en ese tiempo en Bellas Artes y también en San Carlos era la materia de francés, porque todos los que se dedicaban a la cultura teníamos que ir a Francia ya
Entonces hay mucha cultura desarrollada, porque era el centro de la cultura. Entonces por eso por allá andaba Diego Rivera, Juan José Arriola, todos escritores y andaban. Y entonces teníamos que aprender francés, pero a mí me valía gorro y era la única materia que debía. Entonces, ¿cómo la debía? Y me interesaba dar clases. Y Melesio ese no ni siquiera le interesó terminar la carrera. ¿Sí? Pero de Melesio le hablaban del Museo de Arte Moderno de Nueva York porque vivimos juntos 2 años y me acuerdo así, le pedían obra para que expusiera ya, ¿sí? Y él no quería porque era ese punto de vista, ¿no? De la élite burguesa, ¿no? Y que era la posición que teníamos. Pues él no pudo entrar porque pues menos, él debía la mitad, ¿no? Entonces, como a mí sí me interesaba, ya fui a Bellas Artes para poder pagar esa materia. Y llego ahí a Bellas Artes, bueno, a la Esmeralda, y el que estaba de director había sido casi mi compañero, estuvo en otro grupo, pero él sabía quién era Heraclio, y yo sabía quién era el mediocre de ese director, ¿sí me entiendes? No les digo nombres. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Y le digo, no, hombre, es que tengo esto, ¿no? ¿Cómo le hago para pagar francés? Que es la única materia que debo. Dice, no te preocupes, ya francés ya la quitamos, ya no existe. Ah, pues dame el papelito, dame una constancia por lo menos. Y gracias a eso pude entrar, pero no pudo entrar Melesio, que para mí era porque ya falleció, ¿no? Lo mataron también. Bueno, no lo mataron, no también porque mataron a otros, porque andábamos en ese movimiento. Pero yo tuve que ir a reconocer el cuerpo, porque andábamos en esto, ¿sí? Y fue como nos llamaron por la posición ideológica que tenía estos 2 maestros, que por cierto uno de estos maestros después estuvo, y creo que todavía está en el movimiento de los zapatistas. ¿Se acuerdan? Sí, pero con el comandante Marcos. Pues así, en ese nivel, sí. Entonces por eso nos jalaron. Entonces, y por eso estoy aquí, ¿sí? Entonces, y por eso nos integramos otra pregunta. Me dijeron, ¿sabes qué? Aguántanos, ya que, porque ese ofrecimiento era para San Carlos. Dice, parece que ya van a terminar el edificio. Y ya fue como un mes. Y ya, dice, ya inauguraron, ya vente para acá. Y entré a sustituir a un maestro de dibujo. Y como daba yo conferencias, hablaba sobre arte y la materia de historia del arte, así empecé. Y luego ya después, bueno, y ya me integré ya con los alumnos desde esas 2 materias, una teórica y la práctica, y ya conforme se iba ajustando, ya yo les iba pidiendo, no, dame esta materia, y así ya después me fueron canalizando, ¿sí? En otras materias, ¿sí? A partir de cómo me integré, ¿sí? Pues siento que no hay diferencia, no he notado la diferencia entre la FAD y la ENAP, sobre todo en el cheque. Entonces, lo que pasa que ya dependiendo, no tanto de la FAD, porque la FAD es una categoría, como saben, que se les dio a la escuela por haber alcanzado determinado número de titulados, y ya por eso tiene esa categoría. Pero en sí, los cambios que se dan, ¿sí? No son por el cambio de nombre, sino se dan dependiendo de los directores. Cada quien viene con su programa y de acuerdo a ese programa se van cambiando las directrices, ¿sí? De estas carreras, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces así después va a haber otro cambio, pero no depende
del nombre de la escuela o la facultad, sino que depende de los directores. Entonces yo trato de adaptarme y, aprovechando la libertad de cátedra, canalizar, ¿sí?, mis experiencias, y ajustándome a ese programa. Yo, fíjense, tengo 38, 39 años dando clases aquí, y entonces he observado el proceso, y en ese proceso, pues sí se van adaptando, ¿no? Pero todo esto está condicionado por las políticas del gobierno. Entonces me di cuenta que en las primeras etapas había maestros maravillosos, porque además era negocio dar clases, ¿sí? Entonces pagaban bien en los primeros tiempos, ¿sí? Pero después hubo unas políticas, sobre todo después de que en el 90 y tantos, cuando llegó Salinas de Gortari y todo eso, y entonces ya no les interesaba, porque entonces acá ya llega el neoliberalismo, y ahí sí noté la diferencia. En el neoliberalismo ya no le interesaba, porque son imposiciones de las grandes corporaciones internacionales que van determinando cómo los países, sobre todo los tercermundistas, qué políticas deben de seguir. Y entonces a ellos no les interesa que haya filósofos, poetas, artistas. Lo que quieren es mano de obra, además barata. Y entonces se comienza a hacer la cuestión técnica. Y entonces me di cuenta que hubo una etapa, ese fue creo que en el 87 por ahí, en donde hubo un movimiento en contra de esa posición, porque se hizo un primer intento para poder abrir la posibilidad de que se cobrara. Es poquito lo que se van a cobrar, era un poco. Y en ese movimiento estuvo como líder estudiantil Batres, sí, es decir, que ahora está ahí en el gobierno, ¿no? Y era un líder, ¿sí? Pues también a Sheinbaum, también estuvo, era una líder de esa generación. Y entonces acá, no dejaron que se abriera la posibilidad de que se cobraran, que sea simbólicamente. Entonces, y lo que hicieron, como no se podía, comenzaron los sueldos de los profesores, sí, ya los detuvieron. Así como que ya no importaba, así, ya les pagamos. Entonces, como que ya había una diferencia entre lo que ganábamos, porque ya no nos aumentaban, ¿sí? O el aumento era pero mínimo, ¿sí? Y entonces y vino con Salinas de Gortari y se le quitaron 3 ceros al peso y así. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos maestros que eran profesionales tenían sus estudios, ¿sí? Y aprovechaban toda esa capacidad para poder enriquecer, ¿sí?, a los estudiantes, y ya no les convenía venir. Entonces, y dejaron a sus ayudantes. Entonces me doy cuenta que muchos eran ayudantes de eso, pero ahorita ya son ayudantes de ayudantes, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, y es como lo que estaba, lo que me di cuenta, ¿no? Y entonces ya lo que se daba ya no era la misma riqueza que tenía en sus inicios, pero después se complica con un nuevo movimiento ya en los años 90 y tantos también, que se paró con hubo un paro de un año, ¿se acuerdan? Aquí, pero ya es un segundo movimiento, y ese movimiento era un nuevo intento para poder, dijeron, ahorita ya viene la generación X, ya están dormidos, pero no contaban que había los líderes estos del CEU. Entonces, porque siempre así se dan, son movimientos de pequeños, son los que mueven, y los otros
pues siguen lo que va a la dinámica. Y entonces lo que se hizo, en ese tiempo, cuando estuvo la huelga, hubo un director, y ese director llegó a la dirección porque en estas nuevas políticas neoliberales hizo una propuesta y se ve que al rector le interesó esa propuesta. Como no se podía privatizar, había que hacer un desarrollo paralelo en donde se pudiera cobrar. Y entonces, invitaron a profesores para que se dedicaran a realizar trabajos y proyectos, sí, a partir de lo que ese director propuso, y se hicieron los diplomados. ¿Quieres calidad educativa? Vete a los diplomados, pero ahí te va a costar lana. Y a mí me invitaron y le digo, no, yo me quedo con la chusma, ¿no? Porque yo soy parte de la chusma, ¿no? Y entonces ahí se hizo. De hecho, en ese movimiento, después descubrí que nada más fuimos 7 profesores que estuvimos apoyando a los movimientos del CGH. Sí, pues sí, era ese, porque me confundo con los otros del 87. Hasta nos tenían localizados. Entonces, ¿qué pasa? Pues se sigue ya manteniendo en este sistema neoliberal, ¿sí?, esa condición. Bueno, como no queremos, entonces se le da más apoyo a las carreras más productivas económicamente que productivas en conocimientos, en sensibilidad, ¿sí? Entonces, y eso me he dado cuenta de lo que está pasando. Y entonces, y se establece esa diferencia, ¿no?, que he notado en las generaciones. Y en la actualidad, pues ya como vino la tecnología, pero de una manera impresionante, ¿no? Ya muchos vienen, pero ya muy ligados a las nuevas tecnologías, ¿sí? Y eso también lo he notado, ¿sí? Pero en esas tecnologías ya vienen muy condicionados a un sistema muy en donde ya las cuestiones ideológicas no importan. Lo que importa es saber quién dibuja mejor, a ver quién hace pintura mural, ¿sí?, para lucirte, no para servir, ¿sí? Y entonces es lo que está sucediendo, ¿no? Y la ilustración, en lugar de servir, es para lucirte, no hace cositas bonitas, ¿sí? Entonces, y eso lo he notado, pero siempre existen algunos jóvenes, en todas las generaciones hay un grupo que son los que, ¿sí?, todavía tienen esa luz de conciencia, ¿sí? Y entonces, y de alguna manera con ellos son los que trabajo. Ellos marcan la dinámica del grupo. Y los otros, si se van integrando bien, si no, pues órale, pero, y eso es lo que me da, es un incentivo para seguir dando clases. Con 2 alumnos que vengan con esa actitud, pues órale, ¿sí? Pero siempre va a ser un mínimo, ¿sí?, un 10% o menos, ¿sí?, que es la dinámica del grupo. Los otros lo que quieren es el papelito, ¿sí? Y ese es el problema también. Sí. Yo me canalicé, bueno, primero, cuando estaba de estudiante, pues buscaba trabajo, ¿no?, para apoyar a mi familia y para apoyarme a mí también, sí, porque luego ya después yo rentaba. Entonces, y buscaba chambitas al principio, y entonces en esas chambitas, bueno, mis primeras chambas fueron pero esto tenía yo como unos 17, 18 años, fue con un maestro, Jesús Helguera, el que hacía los calendarios, ¿se acuerdan? Esos de Popocatépetl, así. Bueno, con él fui a tomar clases, porque precisamente a Jesús Helguera
vino a México. Él es mexicano, era de allá de Chihuahua, pero vino a México después de la guerra civil y todo eso, y andaba buscando chamba y no le dieron chamba porque era académico, que llegó en el tiempo de la ruptura. Y entonces yo tuve la fortuna de tener una vecina que era modelo de y ella me conectó porque daba clases particulares. Yo me integré a dar clases particulares, y ya dentro de esas clases particulares pues me dio mucha información que él la desarrolló en la Academia de San Fernando, ahí donde estudió Picasso. Pero Picasso rechazó después la academia, era académico, y se siguió por la academia. Y entonces, y con él estudié, y me dio muchos elementos, ¿sí? No para establecerla como un objetivo del arte, sino como un medio de formación, ¿sí? Bueno, y entonces dentro de esto después, a él le encargaban, como trabajaba para era una empresa, Galas de México, y luego le encargaban muchos santitos, y él no quería hacer santitos, y entonces él me los pasaba después, ya era yo su ayudante. Hice un chorro de santitos. Dentro de esos santitos, bueno, hay una imagen muy conocida que es, no sé si hayan visto la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tiene en una orilla unas rosas y de otro lado tiene una bandera. Bueno, pues esa imagen se le encargaron a él. Entonces ya nada más me dijo así, con unas flores, las rosas esas ¿sí? Y la bandera, ¿no? Y ahí la hice. Pero la hice porque era un encargo que le encargaron a él, ¿sí? Claro, él me guiaba también, ¿no? Entonces así empecé. Luego ya después me comencé a relacionar con los medios, ¿sí? Con este medio. Y luego hice muchas, bueno, no muchas, pero sí, esas loterías que seguramente ustedes jugaron. Imagínense un chorro de que el sombrero y que la manzanita, pues de esas hice varias, ¿sí? Entonces, y también hice portadas de libros y eso, pero era yo al que le encargaban, era el del despacho ¿no? Y habíamos algunos que trabajábamos para él. Claro, este cuate se llevaba todo el crédito y el dinero. Y después me acuerdo que uno de ellos le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a poder trabajar, ¿no? Me voy a ir a otro trabajo. Dice, no, quédate, dice, te doy el doble. Y digo, pues, ¿cuánto me estaba robando? Al principio siempre te explotan, ¿sí? Entonces, y así son esas experiencias. Y luego ya después, pues vinieron las experiencias de la ilustración en Bellas Artes y después ya en museos. Y ya en museos comencé a relacionarme también con una amiga que trabajaba también para los museos, y en los museos pues hacía yo murales, hacía pinturas de gran formato, ilustraciones, entonces era el trabajo. Me acuerdo que ahí les pagaban bien y pagan bien, ahorita está detenido el trabajo, ¿no? Y entonces así seguí trabajando casi por el área de los museos, primero por los libros de texto, después libros de textos particulares, y ya iba yo dejando mucho trabajo por el museo, y ya en el museo me interesaba más, me gustaba más esto, ¿no? Y también algunas publicaciones, pero ya dejé esto. Y en la actualidad, después, heredé a mi hijo muchos de mis clientes del museo, pero esa herencia era por condiciones tecnológicas. Cuando vino la computadora, a mi hijo desde pequeño, sí, le compré su computadora y todo eso, y él se desarrolló, no había cursos de computación ni nada, entonces él armaba y desarmaba, tenía un amigo, y entonces, pero además a él le di él era mi ayudante desde niño,
Desde que tenía 5 años íbamos a los museos, él ayudaba a sacar puntas, a limpiar pinceles, ¿sí? Entonces, pero luego ya después cuando viene la nueva tecnología, él era muy bueno para esto. Y luego ya después las pinturas, ya después como que no me caía, ya no me caían chambas, porque vino la computadora y ya con la computadora, bueno, estas son imágenes de mi hijo, este es mi hijo, entonces estas imágenes, de hecho este es un proyecto cuando vino aquí, ¿sí? Y así hizo, aquí es un cartel que ganó un premio, todo esto él me ayudaba, ¿sí? Y después ya él hace esto, ¿sí? Pero ya con la computadora hace esto y tiene muchos museos, ¿sí? Entonces, ya él fue como mi relevo. Y ahora yo ya soy su ayudante, ¿sí? Ya soy su ayudante. Está en el Museo de las Culturas. Hay trabajos que les gustan, Sí, lo he visto. gustaron, que después ya se quedaron como base. Entonces él trabaja en museos y yo soy su ayudante, ¿sí? Entonces, pero él trabaja también en la computadora. Entonces, pero ya lo apoyo nada más haciendo pues, ciertas cosas, ¿no? Pero fue como mi relevo, ¿no? Entonces sigo en ese trabajo, ¿no?